A todos mis queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio, les deseo, ¿verdad?, el más grato saludo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio, es un placer poder estar otra vez más con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Nos alegramos, ¿verdad?, de cada mañana de que Dios nos bendice con la vida, nos bendice con la fuerza, nos da la salud, nos permite ver su bella y hermosa naturaleza, y todo eso es un gran privilegio que cada uno de nosotros gozamos hasta este momento, el cual, sobre todo, yo diría, no deberíamos, ¿verdad?, de mal aprovechar lo que Dios nos da, de derrochar lo que Dios nos da, sino que utilizarlo, ¿verdad?, de la mejor manera. Y eso siempre será, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Entonces, en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, ¿verdad?, les habla su hermano en Cristo, Edwin Arriaza, otra vez más, compartiendo con ustedes una devocional. Pero antes de empezar a meditar en la devocional para esta mañana, quisiera que hiciéramos una oración. Les invito a que cierren sus ojos e inclinen sus rostros para que oremos al Señor. Padre amado y eterno que estás en los cielos, Señor bendito, en esta ocasión, Padre, nos acercamos ante ti en oración, confiando, Padre, que tú nos amas, confiando, Señor, que tienes misericordia de nuestras vidas, confiando que por medio del Señor Jesús quiere bendecir nuestras vidas y quieres ayudarnos, Señor, sobre todo quieres salvarnos, Padre, y es lo que más, Señor, te debemos cada uno de nosotros, ya que de ninguna manera, Señor, podemos pagar la salvación. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Señor, que nos das la oportunidad de poder, Señor, meditar en tu palabra, te pido, Padre, que obres en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra mente, Señor, todo nuestro ser, para que nosotros, Señor, con toda ansia, con todo deseo, gozo y alegría, Señor, recibamos tu palabra en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, pueda encontrar un lugar, Señor, fértil, un lugar, Señor, bendecido, donde pueda prosperar y en nosotros se pueda producir frutos, Señor, para honra y gloria tuya. Que nuestros labios proclamen, Señor, alabanzas de adoración, de gozo, de alegría y de gratitud hacia ti. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Perdona también, te ruego, Padre, nuestros pecados. Ten misericordia de nuestras vidas como lo has tenido hasta ahora, Señor, por medio del Señor Jesús. Y te ruego, por favor, bendice, Señor, a las personas que ven por este medio, para que puedan ellos entender y comprender, Señor, tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo obre grandemente, Señor, en ellos, en mí, para que tu palabra pueda ser de mayor provecho para cada uno de nosotros. Todo te lo pido, Padre, por tu misericordia y tu amor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, otra vez más, ¿verdad? Que sean bienvenidos en el nombre del Señor. Es, como decía, un placer poder compartir con ustedes en esta mañana la devocional, el Cristo triunfante. Para este día tenemos el título, la devocional, la matutina, bajo el título, la ofrenda de Abel representaba, dice, el sacrificio de Cristo. Y como introducción a esta meditación, vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Y nos dice de esta manera. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Por leer, hermanos, lo que acabamos de leer en Génesis, capítulo 4, podemos nosotros darnos cuenta de que al momento en la historia de este mundo que nos llevan estos versículos, es al momento en el cual hemos estado meditando también en estas devocionales, en el cual, ¿verdad?, Abel y Caín ofrecían sacrificio a Dios. Nosotros, ¿verdad?, ya hemos visto esta historia. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen esta historia. Es el momento, ¿verdad?, en el que nos lleva Génesis capítulo 4 de Abel y Caín. Ahora, ¿qué es lo que nosotros recordamos por medio de estos versículos? ¿Qué fue lo que había sucedido en ese momento? Pues para recapitular un poco lo que había sucedido en ese momento, era de que Dios, como nosotros sabemos, la Biblia nos explica, de que Dios le había pedido a Caín y Abel, también a Adán y Eva, o sea, todo ser humano en realidad, de que le ofrecieran sacrificios, que llevaran sacrificios ante su presencia y los ofrecieran, ¿verdad?, en un altar. Ya Dios, ¿verdad?, iba a recibir ese sacrificio y ese sacrificio debería de servir, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, a nuestro favor, ¿verdad?, por nuestro propio bien. Pero ¿qué fue, hermanos,
lo que había sucedido. Nosotros conocemos la historia y sabemos de que Caín, el hermano mayor, como verdad lo conocemos, se había rebelado en contra de Dios. Había preferido no hacer la voluntad de Dios, no dar a Dios lo que Dios pedía, sino hacer lo que él quería hacer. Como habíamos visto en una matutina anterior, dice, dio el producto de su propia producción, ¿verdad? Algo de su propia producción. No lo que Dios exigía de Adán, de Eva, de Caín, de Abel, de todo ser humano, sino dio lo que a él se le antojaba. Eso es lo que conocemos hasta este momento. Yo lo que en pocas palabras quiero decir, hermanos, es que podemos notar de que Caín se destaca como rebelde. Él, entre Eva, Adán y Abel, que se nos mencionan hasta este momento como existiendo, ¿verdad? En ese tiempo, Caín es el único que podemos ver nosotros que se destaca como el mayor rebelde. Alguien que de verdad, en serio, no tenía ninguna gana, podemos decir quizás, de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, de cumplir su palabra, de obedecer su ley. Incluso, ¿verdad? Para poder meditar más en esto, nos dice la matutina para ahora, dice, la historia de Caín y Abel se repetirá. Con respecto a las ofrendas del Señor, Caín insistió en llevar a cabo sus propios planes. Esto es lo que mencionábamos, lo que decíamos, que ofrecía su propia producción. Dice que él quería llevar a cabo sus propios planes, no lo que Dios tenía como plan para ellos, sino lo que él quería hacer. Y dice, además, Abel fue constante en su obediencia a los mandatos del Señor. Él no se convertiría a las sendas de Caín. Aunque la ofrenda de Caín tenía aspectos de valor, carecía por completo, oigan bien, dice carecía, hacía falta, dice por completo, de un elemento esencial. Y eso era la sangre del cordero sacrificado. No podía haber, dice, armonía entre los dos hermanos y era inevitable la contienda. Abel no podía condescender con Caín sin ser culpable de desobediencia a las órdenes específicas de Dios, dice. Ahora, podemos ver entonces por lo que hemos leído en esta devocional, de que Caín lo que tenía que llevar, y también Abel, lo que tenían que llevar y ofrecer a Dios, dice que era un cordero, que la sangre de ese cordero es lo que iba a ser ofrecido a Dios como ofrenda o como sacrificio para Dios. ¿Pero qué fue? Caín decidió no hacerlo. Caín mejor llevó lo que él cosechaba, ¿verdad? Sus cosechas del producto, ¿verdad? De su agricultura. Y Abel sí cumplió con lo que Dios pedía, sí cumplió con la voluntad de Dios. De esta manera, hermanos, podemos darnos cuenta de que Abel estaba dispuesto a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios, pero su hermano mayor, Caín, no quería hacer la voluntad de Dios. Porque Abel, hermanos, algo muy importante y algo muy esencial para nosotros como seres humanos, teniendo la oportunidad de la salvación, lo importante para nosotros es que nosotros pongamos nuestra fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero, el cual Caín y Abel tenían que ofrecer, este Cordero representaba algo, tenía un simbolismo muy importante para la humanidad, que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra salvación. Incluso San Juan 1:29 nos menciona ese versículo. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta ocasión, ¿verdad?, se nos cuenta cuando Juan el Bautista estaba bautizando personas en el río Jordán y de repente se aparece el Señor Jesús acercándosele a Juan el Bautista. Y desde el momento que Juan el Bautista lo ve, ¿verdad?, no sé qué tan distante estaba, lo señala como ¿quién? Lo señala, dice, como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de todo ser humano. Pero, eso sí, quita el pecado de todo ser humano que cree en Él. Quita el pecado de todo ser humano que tiene fe en Él, que cree, que confía que el Señor Jesús puede lavarlo, purificarlo de toda maldad, de todo pecado y transformar su vida. Incluso, si nosotros leemos Efesios capítulo 1, versículo 7, en relación al sacrificio que se hacía del Cordero, nos dice, hablando también del Señor Jesús,
dice, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia. O sea, nosotros, hermanos, tenemos redención, tenemos salvación, tenemos perdón de pecados por la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, el cordero que se había sacrificado, ¿verdad? Desde el principio, que Dios había dado la orden de esos sacrificios, ese cordero representaba al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que iba a venir en el futuro a derramar su sangre por nosotros, para redimirnos a nosotros del pecado, para redimirnos a nosotros de la condena de la muerte, de la esclavitud a Satanás. Todo eso es hecho por el sacrificio que Cristo hizo en nosotros. Y por eso, hermanos, es tan importante que nosotros aceptemos esa gracia, ese poder, la sangre del Señor Jesús dada a nosotros, ¿verdad?, para nuestra salvación. Por ejemplo, ¿por qué digo que es tan importante? Pensemos, por ejemplo, ¿por qué Abel aceptó entonces, ¿verdad?, dar este sacrificio? Y Dios, como resultado, aceptó esa ofrenda. ¿Por qué Abel estaba de acuerdo en dar este cordero? Veamos lo que dice la devocional. Dice, el Señor prefirió la ofrenda de Abel porque era correcta. Su ofrenda tenía valor. ¿Por qué? No porque había algo especial en Abel. No era eso. No porque tal vez era el corderito más bonito de todos, ¿verdad? El más gordito. No. Tenía valor esa ofrenda o ese sacrificio porque dice, prefiguraba el plan de redención de Dios en la valiosa dádiva del unigénito Hijo como la única esperanza y salvación de la raza caída. Solo, ¿verdad?, en el Señor Jesús podemos tener salvación. Por ejemplo, eso es lo que nos dice en Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en el Señor Jesús, solo por su sangre derramada por nosotros. Por eso fue que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, porque él había ofrecido lo correcto. Él había creído que de verdad necesitaba esa salvación, esa redención, ¿verdad? Ese perdón de pecados por medio del que iba a venir en el futuro a morir por nosotros. Él creía en el Salvador del mundo y sentía su necesidad. Así que por esa razón, hermanos, Dios, ¿verdad?, aceptó esa ofrenda, aceptó ese sacrificio. Eso es lo que prefiguraba, ¿verdad?, el cordero que se sacrificaba por muchos y muchos, miles y miles de años atrás, ¿verdad? El pueblo de Israel incluso lo siguió practicando y todo era un símbolo de que en el futuro el Señor Jesús vendría a morir por la humanidad, a derramar su sangre para remisión de pecados. Podemos entonces, hermanos, también aprender que no hacer lo correcto, lo que va a resultar de no hacer lo correcto, es que va a ser considerado pecado delante de los ojos de Dios. Eso es exactamente lo que sucedió, lo que pasó con Caín. Por no haber hecho lo correcto, por no haber tenido su fe o haber sentido su necesidad de un Salvador, ¿verdad? Por eso Dios no lo aceptó. Y a nosotros tampoco nos va a aceptar si nosotros no sentimos nuestra necesidad de un Salvador, de alguien que pueda salvarnos por medio de su sangre. Y eso es solo el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces esto, hermanos, lo único que puede significar si nosotros rechazamos al Señor Jesús, si rechazamos su sacrificio, si no valoramos y apreciamos lo que Él hizo por nosotros, lo que va a resultar en nosotros va a ser una vida llena de pecado, llena de maldad, porque no vamos a ser perdonados, no vamos a ser transformados. Su gracia no va a obrar en nosotros para santificar nuestra vida, para convertirnos. No va a pasar eso en nosotros. Por eso es que es tan necesario y tan importante que aceptemos el sacrificio hecho por el Señor Jesús. Algo importante para cada uno de nosotros, para que podamos ser salvos. Así que, hermanos, tomemos en consideración, ¿verdad?, lo que se nos enseña por medio de esta devocional. Que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes y que también ponga el Dios fe en sus corazones, fe en la sangre derramada por nuestros pecados, para redención, ¿verdad?, de nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado, ¿verdad?, de meditar en su palabra. Hemos visto algo tan importante para esta mañana, que es, ¿verdad?, el sacrificio del Señor Jesús por nosotros, prefigurado en ese cordero que era sacrificado en los días, ¿verdad?, anteriores, en los años anteriores.
y que ahora, ¿verdad?, nosotros debemos de confiar en Él. Entonces, hermanos, que el Señor pueda bendecirles. Vamos a hacer una oración más para poder despedirnos. Padre eterno que estás en los cielos, amoroso Jehová, gracias, Señor, te doy, porque nos has revelado, Padre, tu palabra. Nos has dado la oportunidad, Señor, de entender y comprender tu santa verdad. Sobre todo, Señor, gracias porque nos haces ver, Señor, nuestra necesidad de un Salvador, de un Señor, de Señor, un Redentor para nuestras vidas. El Señor Jesús, quien derramó su sangre por nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de salvación. Señor, por todo el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, su sufrimiento, su dolor, Señor, y por su muerte y su resurrección para que nosotros podamos tener vida. Padre, muchas gracias, Señor. Te pido que puedas bendecir a las personas que han escuchado, Señor, esta devocional. Guíalos, ayúdalos en este día, dale fuerza, salud, Señor. Dales el poder para poder, Señor, vivir un día más y sobre todo agradándote a ti, Padre, viviendo de acuerdo a tu voluntad y haciendo lo correcto, Señor, delante de tus ojos. Bendícenos, ayúdanos, guíanos. Ten misericordia de nuestras vidas. Sálvanos, Padre, y por favor, danos fe. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente, ¿verdad? Fue un placer poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y les invito a también poder meditar en otra devocional más el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Un buen día.